trabajan y de lo que es cinética, lo vamos a pasar rápido y para hacer más detenidamente espectro. ¿Les parece bien? Muy bien. Me avisan cuando ustedes deseen para presentar. Esperamos unos 4 minutitos, creo. ¿Está bien, doctora? Para que No, sean las 8. lo que ustedes digan, no tengo ningún problema. Muchas gracias. No se preocupen. Esperamos, me avisan. Sí, se escuchó. Andrade está en la reunión por casualidad. Sí, doctora. Buenas noches. Andrade, dice a tus compañeros que no les has pasado la voz. Sí, ahorita les envío el link. Solamente que no sabía si era solo para los delegados o para todos. Ahí les envío. Por favor, ya le voy a decir porque me están escribiendo. Se mira. Sí, profesora. Sí, sí, se mira, doctora. Ya. ¿Empezamos? Y falta, creo que sí está preciso. A ver, un ratito. Voy a... Ahí ya, no, pero no sé, no he escuchado bien. Pensé que me decía ya empiece. ya, no, solo le estábamos confirmando que no se podía ver. Ya, perdón, no tengo problemas yo, no se preocupen.
¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Aprovechemos el tiempo. Ahora bien, mi compañero Guillermo tiene una duda, creo. Profesora. Guillermo. Sí, sí, exactamente. Lo tengo ya preparado acá para cámara lenta. Esa es la parte que les voy a explicar, porque lo otro particularmente no hay mucho que decir. Es la parte que, ya esta parte es lo que les voy a explicar. Sí, no te preocupes, ahí está todo ya lo he descrito como para que se pueda, porque les voy a pasar luego este material a ustedes. Para el que no ha podido ingresar por alguna razón, ya pues pueda ver, ¿no? Y pueda recordar ya en conjunto, ¿no? Profesora, también haremos algo con respecto a radiobiología. No sé, pues no, o sea, no entra a la práctica radiobiología. Pero si quieren algo, no hay problema, no hay problema, porque ha sido en exposiciones. Nosotros lo hemos hecho en exposiciones y les he dicho a los jóvenes que como la profesora pone las diapositivas, tienen que leer las diapositivas que les mandan, ¿no? Porque como lo ponen teórico, casi no ponen ejercicios. O sea, generalmente están verdadero o falso, marque lo correcto. Entonces, no se les puede ayudar desde esa parte, ¿no? Porque para ver actividad, la ley de decaimiento radiactivo, o sea, me imagino que han hecho cada profesor, nosotros hemos hecho varios ejercicios de lo que es dosis media, dosis absorbida, dosis efectiva, hemos hecho también de ejercicios de tiempo de vida media, del decaimiento radiactivo, entonces hay varios ejercicios resueltos, no sé, pero en la separata no hay esos ejercicios, entonces nosotros lo hemos hecho como aula invertida, donde han hecho exposición los chicos y traían video y resolvíamos esos ejercicios, ¿no? No sé cómo han hecho en otras secciones, pero como ya están a puertas del examen, si ustedes quieren les mando la información, pero como están a puertas del examen, entonces ya tienen que leer las diapositivas, porque de ahí les van a poner el examen. Yo les sugiero eso, ¿no? Que no se compliquen mucho, porque el examen les ponen de las diapositivas. Entonces no hay el problema de que tengan que... O sea, lo que me refiero es que a veces en el teórico ponen ejercicios, ¿no? Entonces, como no hemos visto mucho de radiobiología, por eso le pregunto. Ajá, no, por eso, o sea, las separatas que ha mandado la profesora Najarro, ha mandado a través de, me imagino que de los delegados, del grupo de delegados, tienen que leer esas diapositivas, porque de ahí va a venir, al margen de lo que hemos hecho en clase, porque hay muchas cosas que en clase, por ejemplo, a mi grupo yo les he hecho electroquímica, por ejemplo, pero eso no viene, entonces, ¿qué sentido tiene no introducir un tema que no va a venir al examen, más los voy a confundir? ¿No? Pero si desean, les puedo mandar información, no hay problema. No le he preparado ahora, pero, o sea, yo les puedo juntar ejercicios de cada fórmula para que ustedes lo puedan tener, no hay problema. Ejercicios tipo examen de cada fórmula también para ir practicando y ir con más seguridad al examen. Claro, sí, claro que sí, pero vuelvo a decirles que la teoría, la práctica viene de las tres prácticas que hemos hecho.
que dos son facilitas y una que, bueno, que pueda que tengan alguna duda, que porque se hizo en grupo, porque vino la inauguración de la rampa, qué sé yo. Entonces, y las otras dos que, bueno, son simplemente una fórmula, ¿no? Por eso es que vamos a pasarlo rápidamente eso. ¿Empiezo, chicos? Sí, sí, por favor, profesor. Muchas gracias. Ya, entonces buenas noches con todos. Vamos a iniciar un pequeño repaso de lo que son las tres prácticas de lo que es estado gaseoso, la ley de Graham, los factores que afectan la velocidad de reacción en cinética química y la espectrofotometría para ver la concentración de la muestra a través de dos métodos, la curva de calibración y el factor de calibración. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Recuerden ustedes que la ley de Graham dice que la velocidad de difusión de dos gases es inversamente proporcional al peso, a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares, de sus densidades o de sus tiempos. En este caso yo les he puesto, miren, acá ustedes han tenido un tubo que han medido la distancia, les he puesto 50 centímetros. En un extremo han puesto un algodón que tenía un gas, amoníaco, que tiene un peso molecular de 17, y al otro extremo han puesto uno más gordito, el ácido clorhídrico gas, que es 36,5 su peso molecular. Entonces, cuando ustedes hagan, ¿a qué distancia se van a encontrar? Cuando viene acá de la izquierda y de la derecha, van a difundirse a través de ese espacio que está dentro del tubo. Entonces se van a encontrar y van a formar este compuesto de un humo blanco que se llama cloruro de amonio. Entonces, de todas maneras, apréndanse esta reacción. Ácido clorhídrico, gas, siempre se pone el estado. Amoníaco, gas, cloruro de amonio, gas, que es de color blanco. Entonces, cuando ustedes veían el anillito blanco, es que tomaban el tiempo y medían la distancia que recorrió cada uno. Pero también les pueden pedir la distancia teórica a la cual deben encontrarse. Por eso acá les he puesto en grande. La velocidad del ácido clorhídrico con respecto al otro gas, el amoníaco, va a ser igual a la raíz cuadrada del que está denominador, va en el numerador. 17, amoníaco, 17 entre 36,5. Ese valor es 0,6824. Este es el valor teórico. Este es el valor teórico. Eso va a ser a esa velocidad se van a encontrar, a este espacio, digamos, a este valor, perdón. Entonces yo digo, si mi tubo es de 50 centímetros, ¿sí? ¿A qué distancia teórica se deben? Por eso les he puesto cálculo teórico. Si el tubo es 50 centímetros, ¿a qué distancia se van a encontrar teóricamente? Entonces ustedes colocan 0,6824 es igual a la distancia que recorre el ácido clorhídrico entre 50 centímetros, que es la longitud del tubo, menos lo que recorre al otro. Entonces ustedes multiplican 50 por esto, menos 0,68x, va a ser igual a x, y sacan el valor de x. Entonces, ese valor de x va a depender de la longitud del tubo, ¿sí o no? Porque algunos, digamos, tendrán 40 centímetros, 45, 50, 60, eso depende de la distancia. Entonces, ustedes colocan el total de esa distancia menos x, y despejan x. Entonces, a esa distancia teórica debieran encontrarse. Pero, ¿cómo hicieron el experimento? La longitud del tubo es 50 centímetros. La longitud del ácido clorhídrico he puesto 20, teóricamente 20. Y la longitud del amoníaco he puesto 30. Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo y los tiempos en ambos se van a cancelar, si ustedes dividen 20 entre 30, va a ser igual a 0,66. Este sería el valor experimental. El valor experimental va a ser igual al espacio que recorre uno entre el espacio que recorre el otro. ¿Está bien? Entonces, ya tienen el valor experimental y ya tenemos el valor teórico. Con eso podemos sacar el porcentaje de error y de rendimiento. Acuérdense que esa es la reacción química, ¿sí? Este valor les van a dar la longitud, sí o sí tienen que darles. El gas también puede, cualquiera de los gases ustedes colocan, ¿no? El número, digamos que es oxígeno sobre nitrógeno, o 2 sobre N, entonces acá abajo será nitrógeno en numerador, y el numerador de acá sería el 32 del oxígeno. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de esta parte? Todo bien, profesora. Todo está bien.
Entonces ya saben que Graham sí o sí va a venir un ejercicio, les van a poner esta distancia, les van a poner a qué tiempo o a qué distancia se encuentran. Y también memoricen un poco lo que es la reacción química. Entonces esa es la ley de Graham, que ha sido muy facilita, ¿no? Y luego, también bien fácil han hecho esta reacción de lo que es el tiosulfito, en medio fuertemente ácido se va a formar azufre como producto. El azufre es de color blanco. Entonces ustedes van a medir el tiempo que demora de acuerdo a la concentración de tiosulfito, van a medir el tiempo en cada caso. Por ejemplo, acá han hecho un volumen total de 20 mililitros, o sea, 0 de agua. Siempre para cuando hagan estas concentraciones y solo les pongan esta concentración y no les pongan el agua, ustedes ya saben que se hace la ley de diluciones. Siempre que se va a encontrar el volumen 1, molaridad o concentración 1, va a ser igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces acuérdense eso cuando hagan espectro, cuando hagan cinética, siempre que quieran encontrar y les den estas opciones de completar la tabla, usan la ley de diluciones, volumen 2. Entonces miren ustedes, tienen esta reacción que pueda que les pongan también, por favor, fíjense bien, el producto de la reacción es azufre, ¿no? El CO2 que se va al espacio, el agua que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué se ha medido? Los tiempos de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Si es el cambio de concentración que sufren los reaccionantes para dar productos en un tiempo dado. Esa velocidad de reacción es medida y dependiendo dependiendo se saca el orden y se saca la velocidad experimental. Eso no se hizo, solamente hemos visto nosotros en la práctica los factores que afectan esa velocidad de reacción. Y hemos utilizado el tiosulfito para ver el efecto de la concentración. Entonces nosotros tenemos la concentración 0,4 molar, 20 mililitros, luego 15 de tiosulfito, 5 de agua, 10 de tiosulfito, 10 de agua, 5 de tiosulfito y 15 de agua. Es decir, todos tienen un volumen de 20. Entonces, 20 ya saben que es 0,4. Entonces, 15, ¿cómo harían? 15 por 0,4 entre 20. Y van a sacar, ¿no?, la concentración acá. O sea, vamos a hacer un poquito acá para que hayan el segundo, porque si les dan solamente, les dan el primer valor, ustedes tienen que encontrar la concentración de los tubos que vienen. Por ejemplo, para el segundo tubo, sería 15 mililitros, ¿sí o no? Por 0,4 molar, que es la concentración de tiosulfito, para el volumen total, que es 20 mililitros por la concentración que no conocen. Entonces ustedes despejan ahí C2. En el siguiente tubo será 10 por 0,4 entre 20, y así van a sacar la concentración de cada uno. Y luego ustedes han graficado. Uy, no se lee bien esta gráfica, pero nosotros les enseñé a mis chicos a hacer en Excel. Aquí, como me he inventado mucho estos, no tengo todavía los informes, entonces me he inventado estos valores. Entonces no me ha salido perfecta la gráfica, espero que a ustedes sí. Entonces ustedes colocan la concentración y colocan la inversa del tiempo, entonces les va a dar una recta. ¿Qué significa esos valores? Igual, si les dieran esos valores, ustedes en el examen simplemente colocan para una concentración 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y la inversa del tiempo. Entonces, y unen los puntitos. Entonces, ahí, ¿qué significa? Me imagino que esa sería la respuesta. La relación indica esta recta, indica la relación de proporcionalidad directa. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta la concentración, el tiempo de reacción disminuye. A medida que aumenta la concentración, el tiempo de reacción disminuye. Esa sería la pregunta que les diría, ¿no? En tal gráfica discute el resultado, o qué significa. Entonces ustedes tienen acá la respuesta para poder explicar que a medida que aumenta la concentración, el tiempo de reacción disminuye. Igual, si ustedes, invierten, van a graficar 1 sobre concentración versus el tiempo, entonces también les va a dar una recta, pero ¿qué indica esa pendiente positiva? Que a medida que el tiempo avanza, la concentración del reactivo disminuye, sería al revés. Pero a ustedes les han pedido que hagan esta, concentración versus la inversa del tiempo. Entonces sería, la explicación sería la relación de proporcionalidad directa. No hemos visto orden, no hemos visto nada, así que hemos visto temperatura.
¿Cómo han visto? Mire, esa pregunta la saqué del anterior examen. Las reacciones de radicales libres pueden tener una dependencia de la temperatura de tipo anti-Arrhenius. Es decir, a mayor temperatura, mayor velocidad. En este caso es en free radicals, es al revés, ¿no? A mayor temperatura disminuye la velocidad de reacción. A mayor temperatura disminuye. Y hay muchas reacciones anti-Arrhenius. Acá les he puesto algunas que son muy conocidas, ¿no? Si ustedes tienen algún interés, creo que eso no hemos hecho, no sé por qué lo he puesto. Las reacciones de radicales libres, yo les voy a enseñar en química radicales libres, todos los que hay, para que puedan entender que eso también tiene que ver con cinética, y hay muchas reacciones que son, ¿no?, al revés de lo que hemos aprendido. A mayor temperatura, mayor velocidad, en este caso son las anti-Arrhenius, es a mayor temperatura, menor velocidad de reacción. Y ahí tienen, miren, bastantes ejemplos, ¿no?, de reacciones para poder comprender este tipo de efecto contrario. Igual acá también les he puesto las reacciones radicales sin barrera, porque hay unos con barrera, sin barrera. También les he puesto algunos ejemplos, ¿sí?, para que puedan, ustedes más o menos cuando tengan tiempo lo pueden leer, ¿no?, para poder comprender un poquito todo lo que me han explicado en radiobiología, cómo el anión, cómo el radical oxidrilo, ¿no?, afecta al ADN, afecta a los ácidos grasos, afecta a una serie de reacciones en cadena que van a afectar al hombre y van a dar diferentes tipos de patologías y de cáncer. Entonces ustedes, eso más o menos está explicado también acá, algunos ejemplos de estos compuestos, ¿no?, que tienen esta característica, este comportamiento, lo leen cuando puedan. Las enzimas catalizadores biológicos tampoco lo hemos hecho en práctica, les he dejado ahí, no solamente porque esta es muy conocida, la glicerol quinasa, que depende de magnesio, cuando no va a este poliol, que es el propanotriol, lo va a convertir en glicerol fosfato, más adecuado, y es una clase de enzima, para que recuerden, eso hicimos en el curso anterior, en lo que es cinética, y se ha quedado la pregunta, perdónenme. Eso sería la cinética. Y luego vamos a pasar a cámara lenta a lo que es espectrofotometría. Acuérdense que espectrofotometría es un método analítico cuantitativo que mide la concentración de una muestra. Acá lo he puesto, acá está. Es un método analítico cuantitativo, voy a poner en grande. ¿Sí? Esto es importante que lo conozcan. El método espectrofotométrico es un método analítico cuantitativo que mide la concentración de una muestra problema en base a la capacidad de la muestra de absorber luz de una zona determinada del espectro, en función de la presencia de grupos especiales que se llaman grupos cromóforos, que se encuentran en dichas sustancias. Entonces, este método espectrofotométrico que mide la concentración de la muestra en base a su capacidad de absorber luz, trabaja con un equipo que se llama espectrofotómetro. Ese espectrofotómetro y todos los equipos de medición tienen 4 partes. Un foco que me da la luz. Ese foco que me da la luz, el espectrofotómetro generalmente trabaja en la radiación, miren, radiación ultravioleta, ¿sí? Luego tenemos visible y luego tenemos infrarrojo. Es decir, va a trabajar de 200 a 400 nanómetros, todo el ultravioleta, 200 a 400 nanómetros, y luego el visible, de 400 a 750 nanómetros. En ese rango está el visible de 400 a 750, y el infrarrojo ya viene a microcentímetros. Entonces, miren, si yo tengo que trabajar en el sistema ultravioleta, entonces este foco que yo tengo acá, que me va a dar luz policromática, luz de diferente longitud de onda, me va a dar luz policromática, ¿sí? Va a ser, miren, va a ser de lámpara de hidrógeno, de deuterio, de mercurio, de argón. Entonces va a tener que tener suficiente energía como para trabajar en este rango donde la muestra es incolora.
Las moléculas tienen 4 tipos de energía: energía de rotación, energía de traslación, energía de vibración y energía electromagnética. Entonces, aquí vamos a trabajar en el ultravioleta de 200 por 300 nanómetros. Entonces, ese foquito tiene que ser con su, es como los focos de la casa, tiene un filamento. Y ese filamento tiene que ser de hidrógeno, de deuterio, de mercurio, de argón, etc. Si quiero trabajar en el rango visible, sea de 400 a 750, puede ser de wolframio, común, el de la casa. Y si quiero trabajar en el infrarrojo, puede ser de cromo, de nicrón se llama, el filamento de NERS, que la lámpara de Global, ¿no? Ese alambito que están en las cocinillas eléctricas, de níquel y de cromo. Entonces se llama nicrón. Entonces necesito menor energía, ¿no? Energía superficial, ya en níquel. Entonces ese foco tiene un filamento y de ese sistema de radiación consta de ese foco, que dependiendo en qué longitud de onda quiero trabajar, pues me va a dar la energía luz blanca, luz policromática, que tiene que entrar en un prisma. Tiene que entrar en un prisma o en una red de difracción. Ese prisma, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a refractar la luz y va a hacer que pase solamente un I0, es decir, un I0 al 100% calibrado, por eso se llama sistema monocromador. El prisma elimina todas las ondas y elige solo un haz monocromático. Ese haz monocromático va a entrar a una celda. Ustedes han visto que han puesto una celdita, ¿sí? En esa celda va a estar la muestra problema que absorbe luz. Entonces acá va a estar la celda que tiene la muestra problema, celda con muestra problema. Entonces ahí va a absorber la luz, pero si no la absorbe, va a pasar hacia la derecha, pasa. Si es que no absorbe, entonces va a pasar hacia la derecha, ¿no? ¿Y a dónde va a pasar? A un sistema de detección. ¿Y quién va a ser ese sistema de detección? Va a ser una celda fotomultiplicadora. Una celda fotomultiplicadora. ¿Qué es una celda fotomultiplicadora? Es un dispositivo que tiene diferentes 14 dínodos, 14 cátodos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a colectar primero la luz y luego la van a elevar 4 electrones primero. Luego esos 4 electrones al cuadrado, al cubo, 4 electrones y luego van a multiplicarla n veces y la van a mandar a leerse a un sistema de registro, un galvanómetro. Ese galvanómetro va a tener 2 escalas. Una escala es de absorbancia que va de 0 a 2. Y la otra va a ser de transmitancia que va son inversamente proporcionales, 100 a 0. ¿Qué significa? Que si la muestra problema no absorbe nada, todo pasa. Y si la muestra problema no lo absorbe 2, significa que nada ha pasado. Eso significa inversamente proporcionales que les he puesto acá. La absorbancia es inversamente proporcional a la transmitancia. Es decir, la absorbancia es igual a menos logaritmo de t. O sea, esto lo voy a aumentar un poquito para que se pueda ver, ¿no? 18. Entonces, miren, la absorbancia y la transmitancia son inversamente proporcionales. Es decir, si la muestra problema, ¿no?, ha absorbido todo, no pasa nada. No pasa nada hacia acá, hacia el galvanómetro, al sistema de registro. Pero si la muestra problema no absorbe nada, significa que sí, 100% pasa. Eso significa inversamente proporcionales. Por lo tanto, puedo decir así como pH. pH es igual al logaritmo de iones hidrógeno. pH es igual a absorbancia, es igual a menos logaritmo de transmitancia, de la luz transmitida. Pero absorbancia es igual a menos logaritmo de la luz que pasa entre la luz que ingresa. He dicho que I0, el equipo tiene al 100%, el prisma elige el haz monocromático al 100% calibrado. Por eso que el logaritmo del denominador, logaritmo de I0 de 100 es 2, menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, si la absorbancia es 0,5, entonces 0,5 va a ser igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de t. 0,5 menos 2 es 1,5. 1,5 es igual al logaritmo de t, porcentaje de t.
y T va a ser igual a 10 elevado a menos 1,5. O sea, entonces, a 1,5. Entonces, esta relación, ¿no? Vamos a verla luego en la curva de la ley de Lambda-Divir, que son las dos leyes combinadas, ¿no? Que determinan o que hacen o que permiten allá la concentración de la muestra, ¿no? Vamos a ver que A va a ser igual, eso lo vamos a ver luego, la absorbancia va a ser igual a A pequeñita por B y por C. Eso les voy a enseñar luego, ¿ya? Entonces, hasta ahora estamos viendo que el método de espectrofotométrico es un método analítico cuantitativo que mide la concentración de una muestra problema en base a su capacidad de dicha muestra de absorber luz de una zona determinada del espectro. Y nuestros espectros trabajan en este rango, UV, visible, infrarrojo, de 200 a 750 nanómetros. Y usan un equipo que se llama un espectrofotómetro, que tiene 4 partes. Un sistema de radiación, que es un foco que me da luz policromática, la cual ingresa a un prisma o a una red de difracción para que elegir un haz monocromático, para refractar la luz y elegir un haz monocromático, y ese haz monocromático al 100% calibrado entra en la celda, y esa celda tiene la muestra problema, que tiene grupos especiales que absorben luz, que llaman cromóforos, y la luz que no se absorbe pasa a un sistema de detección, que es un fotocátodo, un fototubo, una celda fotomultiplicadora, la cual capta la luz, ¿no? Y luego la va a multiplicar, o sea, duplicando, ¿no? O sea, multiplicando, por eso se llama celda fotomultiplicadora, multiplica n veces la señal luminosa y la cambia luego a señal eléctrica para leerse un galvanómetro, un sistema de registro que tiene 2 unidades, absorbancia y transmitancia, que son inversamente proporcionales, es decir, si la muestra problema absorbe todo, no pasa nada, y si la muestra problema no absorbe nada, pasa todo. Y si absorbe la mitad, pasa 50%. Y de ahí viene la fórmula amarillita. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, esa es la definición del método espectrofotométrico y del espectrofotómetro. Ahí les he puesto un poquito, el foco tiene que ser, si es en el visible wolframio, si es en el ultravioleta de 200 a 400 nanómetros, tiene que ser de deuterio, de xenón, de argón, de mercurio, etc. Y si quiero hacer nicrón, simplemente níquel y cromo. El sistema de detección, la celda fotomultiplicadora, ahí les he puesto dínodos o cátodos que envía a un ánodo colector que lanza electrones n veces, lo multiplica y pasa al registro, que es un galvanómetro que lee la cantidad de luz absorbida, absorbancia, o la fracción de luz transmitida, transmitancia. ¿Qué hemos hecho en la práctica? En la práctica hemos hecho nosotros una tabla donde teníamos diferentes valores de este permanganato de potasio. Este permanganato de potasio tiene una concentración. Pero ¿cómo preparamos esos 10 miligramos? Preparamos, a ver, ¿dónde está? Creo que necesito explicarles un poquito de eso. A ver, un ratito, por favor. Quiero que veamos un ratito. Vamos a ver un poquito de esta parte para que se pueda comprender. Acá tenemos el tema de espectrofotometría. Un ratito, a ver, por favor. Ya, esto estamos hablando. Vamos a ponerlo en modo presentación rápidamente. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ya, de esto estamos hablando. Acuérdense de las ondas electromagnéticas. Esto ha sido la clase de teoría, que tiene unidades, la longitud de onda, ¿no? La distancia que tiene angstrom, nanómetros o micras, ¿sí? La frecuencia, la velocidad, cómo se mide la energía, qué es la refracción. Y acá tienen ustedes el espectro electromagnético. Hemos dicho que es ultravioleta, visible e infrarrojo. Lo que tenemos que ver, acá están los tipos de energía que tiene cualquier molécula. Y ahí tenemos la sustancia que tiene hasta aquí estamos. Las 2 leyes en las cuales se basan las medidas de la absorción es esta. Absorbancia va a ser igual a coeficiente absorbencia, absortividad molar, absortividad específica o coeficiente de extinción molar. A pequeñita o epsilon tiene todos estos nombres. L o B chiquitita, B minúscula, es trayecto de celda. Y C es la concentración, ¿no? Que puede ser mol por litro o puede ser en gramos por ciento, dependiendo.
Entonces, estos dos investigadores tienen sus leyes que resumida es igual a A por B por C. Es decir, absortividad molar por trayecto de celda por concentración de la muestra, ¿no? Y hemos visto que son inversamente proporcionales, es decir, si la muestra problema no absorbe nada, todo va a pasar, y si lo absorbe todo, no va a pasar nada. Entonces, de ahí viene la formulita: A es igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de T, que es la que van a utilizar para convertir absorbancia a transmitancia, transmitancia a absorbancia. Ahí tienen las partes del equipo, del espectrofotómetro, sistema de radiación, la luz policromática del foco, el sistema monocromador, un prisma o una red de difracción que tiene mayor poder de resolución. Pasa a la celda, aquí en esta celda está la muestra problema. Esta celda va a pasar la luz que no es absorbida, pasa al sistema de detección y a leerse. ¿Cómo está? Ahí tenemos ustedes lo que han visto, en eso han leído ese día las muestras. Y así está esquematizado el espectrofotómetro, la fuente luminosa, la rendija de entrada, el prisma, la rendija de salida, la muestra y el detector. Todos van a tener esos mismos, ¿no? Fuente, monocromador, detección y registro. Así todos los equipos generalmente están así diseñados, como les repetimos. Pero como ustedes van a usar que la absorbancia, a mayor concentración, mayor absorbancia, eso se cumple cuando nosotros necesitamos que, a ver, ¿dónde estamos? No, necesitamos acá. Miren, necesitamos que A sea directamente proporcional a C, pero ¿cómo así A va a ser directamente proporcional a C? ¿Cómo se va a cumplir la ley de Lambert-Vivir? Cuando A y B se hacen constantes. ¿Y cuando A y B se hacen constantes? Cuando A está referida a un estándar. Cuando A está referida a un estándar. No, digamos que estoy determinando glucosa, necesito tener un estándar de glucosa. Debo leer a lambda óptimo y debo trabajar con un solvente adecuado, porque digamos que para permanganato me han dicho que prepare 10 miligramos por decilitro, por ciento. Entonces, en agua, pero si yo hago en alcohol, de repente ya no es 10, es 8 o es 5. Entonces, esos valores, de acuerdo a la estructura de la muestra, los recomienda absortividad o absorbencia molar. La técnica. El trayecto de celda B o L, ¿sí? La celda puede tener 1 centímetro, 2 centímetros. Si no dice nada, se recomienda 1 centímetro. Y C es la concentración. Por ejemplo, en este ejercicio me dan la absorbencia molar, o sea, me dan a la chiquitita que vale 2,1 por 10 a la 4. Me dan calcular la transmitancia a través de una cubeta de trayecto, con un trayecto de luz de 1 centímetro, o sea, B vale 1 centímetro, y la concentración vale 2 por 10 a la menos 5 molar. Ya me dan los 3 datos, me dan A, me dan B y me dan C. Lo único que hacen, aplican la fórmula, ¿sí? Y me da 0,42, pero me piden transmitancia. Utilizo la fórmula A es igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de T. Si A es igual a 0,42, reemplazamos. Es igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de T. Entonces, logaritmo del porcentaje de T es igual a 1,58 y T es el antilog de 1,58, 38%. Ahí lo tienen resuelto. Entonces, ¿cuándo A no fastidia? Cuando está referido a un estándar y cuando se trabaja en lambda óptimo. Es lo que han hecho ustedes ese día. Pero ¿cómo sé que debo trabajar a lambda óptimo? Ustedes han trabajado un simulacro. Ese día han trabajado un simulacro de 3 longitudes de onda. A 400, ¿qué número era? Era a 500, a 525, a 420 y a 620, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Ustedes tienen que hacer un barrido de longitud de onda desde 400 hasta 700 y le va a dar diferentes valores de absorbancia. Así, va a ser como una campana de Gauss. Absorbancia, a 410 otro puntito, a 450 otro, a 500 otro, a 600 otro, a 700 otro, y luego unen esos puntitos y se fijan el punto máximo donde se acerca a 2. Acá es 1,6, ¿sí o no? El máximo valor es 1,6, o sea, la cúspide de la campanita. Bajan hacia abajo y ese puntito se llama lambda óptimo. Esta huella digital, esta curva espectral, tienen todas las muestras para ver su pureza. Dos sustancias son iguales, tienen la misma huella digital, es decir, absorben a la misma longitud de onda.
¿Cómo definen longitud de onda? A ver cómo lo definen. ¿Qué es la longitud de onda? No, ¿qué es lambda óptimo? Perdón. ¿Qué es lambda óptimo? Es la longitud de onda a la cual mi muestra absorbe mayor cantidad de luz. Lambda óptimo es este puntito, que es la longitud de onda a la cual la muestra absorbe mayor cantidad de luz. Entonces, ustedes deberían con el estándar hacer, con el mismo estándar, pero nosotros, por hacerlo rápido, han hecho con los 5 tubitos del estándar. Y eso vamos a explicarlo luego. Está claro lo que es curva espectral, se hace para hallar lambda óptimo, para que A chiquitita se lea a lambda óptimo, si no, no se cumple la ley de Lambert y Witt. Muy bien, después ya hemos visto la ley de Lambert, vamos a ver eso, y luego vamos a ver el factor de calibración. Miren acá, esto van a hacer en bioquímica. La determinación de glucosa en suero a través de ese método espectrofotométrico, las técnicas ya vienen ya con su kit. El kit trae un estándar y trae un reactivo de color. Ese reactivo es este que ustedes ven, ¿no? Entonces trae un grupo de enzimas, por ejemplo, la glucosa se oxida y se oxida a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Luego, ¿quién la oxida? Esta enzima, ¿no? La glucosa oxidasa. Entonces lo lleva de al a oico, glucosa, ácido glucónico, aparece el peróxido, y ese peróxido reacciona con un reactivo de color que tiene este nombre, que está por acá abajito, y va a dar un color rojo, que se lee a una longitud de onda recomendada, a lambda óptimo. Y me va a dar, miren, me va a dar el blanco, como ustedes han dicho ese día, lo puede descontar, la absorbancia no me da nada porque el equipo lo ha descontado, o me puede dar un valor. Entonces acá tienen el valor de absorbancia del estándar y el valor de absorbancia de la muestra para que apliquen lo que les vamos a enseñar luego, lo que es el factor de calibración. ¿Qué cosa es el factor de calibración? La concentración del estándar sobre absorbancia del estándar. Esa concentración del estándar es conocida, ya la conocemos, la concentración del estándar, y la absorbancia la copiamos 0,230. Por la absorbancia de la muestra problema desconocida, 0,170, y si he hecho una dilución, por la dilución. Pero en este caso no hay dilución. Entonces me da la respuesta. Cualquier método espectrofotométrico para ver hematología se hace así. Igual, miren, para proteínas totales, para albúmina también. Nosotros vamos a echarle el Biuret para hacer proteínas totales. Igual, miren, blanco, estándar y muestra. Pero ahora el blanco me ha dado absorbancia. ¿Qué significa? Que a 0,190 debo restarle 0,028. ¿Por qué? Porque ¿no? El valor del blanco. ¿Y qué cosa es el blanco? Es un tubo que tiene todos los reactivos, es decir, si yo tengo acá la proteína, la albúmina, y le voy a echar el Biuret y agua para que me dé un color. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando miden la absorbancia del Biuret y del agua me da 0,3. Y cuando mido proteínas, Biuret y agua me da 1. Entonces yo tengo que descontar, o sea, mejor acá con estos valores. Biuret y agua me daría 0,028. Biuret, agua y proteínas me daría 0,216, por eso es que tengo que restarle 0,028. ¿Está claro el blanco? ¿Sí? Siempre va a haber estos tres tubos. Un blanco para descontar lo que absorben los reactivos. Un estándar para hallar el factor de calibración y la concentración de la muestra desconocida, que es lo que queremos analizar. Todos los métodos espectrofotométricos van a tener esos tres valores. Entonces, una vez que sabemos eso, acá hay ejercicios que hemos resuelto en clase, ¿no? Por ejemplo, acá miren, me dicen una solución de una vitamina absorbe a esta longitud de onda, es decir, en el rango visible, para llevarla a un espectrofotómetro y se tomó 1 gramo de muestra. Se ha diluido a 100 y de esto se llevó 2 mililitros y otra vez lo hemos llevado a 100, o sea, se hace varias diluciones. Entonces me dan este valor nuevo que se llama absortividad específica. Cuando ustedes vean absortividad específica, es como decir osmolaridad específica igual. Cuando ustedes vean absortividad específica, la unidad debe ser gramos por ciento. Si digo absortividad molar, la unidad debe ser mol por litro.
En este caso lo estoy multiplicando esta dilución por 100 porque necesito la concentración en porcentaje, gramos por ciento. Entonces ya tengo la concentración de la muestra. Me dicen que no me dan A, entonces asumo que es un centímetro B, el trayecto de celda, ¿sí? Y me dan la absorbancia. Entonces, la absorbancia de 0,525. Ya tengo, y me piden hallar la concentración. Entonces, la incógnita es la amarillito, C. Tengo trayecto de celda 1 centímetro, ¿sí? Tengo absorbancia 0,525. Y me dan este dato de absortividad específica. Entonces hallamos A pequeñita. A pequeñita va a ser igual a 0,525 que me dan de dato, la concentración que he encontrado acá que está de amarillito, y 1 centímetro que es el trayecto de celda. Entonces ese valor es 26,25. Debo dividir entre el valor de absortividad específica, como decir en el estándar que me dan de dato, y lo multiplico por 100 para sacar la pureza. Entonces, siempre que tengan este valor, ¿sí? Al resultado, a esta A del problema, lo dividen entre el valor conocido, ¿sí? Por 100, eso se llama pureza. Entonces, otro ejercicio que hemos resuelto es acá, igual, es el mismo ejercicio anterior, solamente que el valor de absortividad específica ahora es 13,200, ¿no? Entonces, igual, sacamos acá hay para convertir transmitancia, ejercicio para convertir con absorbancia, transmitancia, absorbancia, ¿sí? Con la fórmula rojita que está acá a la derecha. Entonces, si me dan absorbancia 0,05, ya saben cómo es la fórmula, absorbancia es igual a 2 menos logaritmo de t, ¿no? 2 menos esto, y el t es el antilogaritmo de ese valor. Entonces, ahí tienen resuelto todos esos valores, y acá cuando se conoce transmitancia necesitamos hallar la absorbancia. Entonces, acuérdense que absorbancia es igual a menos logaritmo de t. Entonces, si es que t es 0,1, entonces, ¿por qué luego digo 10 a la menos 3? Porque 0,1% es 0,1 entre 100. Entonces, ahí está resuelto cada ejercicio para que ustedes puedan convertir absorbancia-transmitancia o transmitancia-absorbancia. Y aquí tenemos los ejercicios que le voy a explicar luego. Hasta aquí vamos a dejar un ratito y nos vamos a ir a lo que estamos haciendo, nosotros acá en nuestra práctica. Aquí estamos. Entonces nosotros hemos trabajado, en la práctica hemos trabajado con estos valores. ¿Por qué está tan chiquitito? No hay modo presentación acá en este. Ya, ahí estamos, ¿sí? Hasta ahí alguna preguntita, chicos. Miren, eso hemos trabajado. Voy a explicarles primero con lo que han trabajado todos, porque nosotros hemos trabajado con 2 valores. Así han trabajado con este valor acá. El grupo número 2 ha trabajado con esta separata. Entonces, miren acá. Ustedes tenían una concentración de 10 miligramos por decilitro de permanganato de potasio y han hecho 5 tubos. En uno han echado 0,5 mililitros, en el otro 1, 5 y el otro 2. Y han completado con agua hasta 10 o hasta 5. En este caso les he puesto 5. ¿Para qué? 5 mililitros. Es decir, 0,5 más 4, 5, 5, 5, 5, 5. En todos los tubos 5 mililitros. Hallamos la concentración de la muestra. Ya les he dicho que para hallar la concentración de la muestra se usa la ley de diluciones. Entonces, del tubo número 1, que está acá abajito, les he puesto ahí con palabras para que puedan, el que no ha ido a la práctica, pueda orientarse. Ahí está. Para el tubo número 1, 0,5 mililitros de permanganato de una concentración 10 miligramos por ciento va a ser igual al volumen total, 5 mililitros para la concentración que no conozco. 0,5 por 10 entre 5 me da 1. Entonces, el tubo número 1 tiene una concentración de 1 miligramo por decilitro. No se olviden de colocar las unidades. Miligramo por decilitro. ¿Ya? El tubo número 2, en vez de 0,5, ¿qué pone? 1.
1 por 10 entre 5. El otro, 1,5 por 10 entre 5 y 2 por 10 entre 5. ¿Está claro hasta ahí? Hallan la concentración. Estos datos los del equipo. Cuando han ido a leer el tubo número 1 a 525 nanómetros, porque ustedes han leído a 420 y les ha dado una absorbancia de 0,006. ¿Sí? A 525 les da otro valor. Con esos valores de absorbancia han graficado su curva de calibración. Es decir, con esos valores de absorbancia van a graficar estos valores, la curva de calibración. Y lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Concentración versus absorbancia. Entonces, ahí hemos colocado los valores de concentración versus absorbancia. Muy bien, ya tenemos los valores de la concentración que ustedes hallan con la ley de diluciones y con el volumen de estándar que han utilizado en cada tubo. Ya tienen esto, entonces, ¿qué han hecho en la práctica? Han sacado el factor de calibración de cada tubo. Es decir, ¿a qué es igual factor de calibración? El factor de calibración es igual a la concentración del estándar, que es 10 miligramos por decilitro, en este caso, del tubo número 1. La concentración es 1. 1 miligramo por decilitro entre 0,288 les da 3,47. El tubo número 2, el siguiente tubo, este tubo la concentración es 2 y esta es la absorbancia. Entonces, concentración versus absorbancia les da 3,47 también. El siguiente tubo, la concentración es 3 entre 0,82 les da 3,65. Y el otro tubo, 4 entre 1,14 les da otro valor de factor de calibración. Entonces nosotros nos piden hallar la concentración de la muestra según el gráfico y hallar la concentración de la muestra según el factor de calibración. Para hacer el gráfico tienen que hacer una curva de calibración que les he puesto acá, que creo que no se lee muy bien. Entonces ustedes van al Excel y en el Excel ustedes van a graficar dos columnas, así como está acá, creo que está acá les he hecho. Creo que se lee mejor acá. ¿O no? No ha salido. Entonces, miren, como ustedes no van a tener Excel para la práctica, entonces ustedes van a colocar la concentración en el eje X y la absorbancia en el eje Y. ¿Sí? Concentración en el X y la absorbancia en el Y. Colocan los valores de concentración, ¿sí? Y lo unen esos puntitos. A 0,63 le corresponde 0,88. A 1,25 le corresponde 1,171. A 2,5 le corresponde 0,337. A 5, 0,778 y a 10, 1,49. Unen los puntitos y verifican que si se cumple la ley del Lange-Vivir que indica a mayor concentración, mayor absorbancia, es una recta. Luego la muestra problema desconocida es 0,435. Entonces, esos valores, miren, está entre 0,33 y 0,77. Entonces, ustedes ubican el valor de 0,435, jalan con una flechita hacia la recta, bajan hacia abajo y esa es la concentración que van a poner a su resultado. Pero resulta que este valor de 0,435 ha caído en el valor entre 2,5 y 5. O sea, no ha caído en un valor acá como decir 2,5, no, sino en la mitad, entre 2,5 y 5, tienen que interpolar. ¿Cómo van a interpolar? Por eso les he puesto acá de amarillo. Primero restan y dicen 0,778 menos 0,337 de absorbancia le corresponde 5 menos 2,5 de concentración. Ahí les he puesto con letras para que se vea. Entonces, 0,77 menos 0,33, 0,441. A 0,441 de absorbancia le corresponde 2,5 de concentración. Este pedacito, 0,778 menos 0,435, que es mi valor desconocido de la muestra desconocida, es igual a 0,343. ¿Cuánto de concentración le corresponde? Y le corresponde 1,94.
¿no? Van a multiplicar 343 por 2,5 entre 0,441 y les da 1,94. La concentración de la muestra problema desconocida será igual a 5, como están restando del mayor, le quitan de 5. 5 menos 1,94, 3,05. Esa es la respuesta final. 3,05. Pueden hacerla así o también pueden hacer la resta de la parte inferior. Como está acá les he puesto de la parte inferior. Es decir, van a hacer primeramente, no, 0,778 menos 0,33 es 0,441. Entonces ustedes dicen, 0,441 de absorbancia le corresponde 2,5 de concentración. Y ahora restan este pedacito. 0,435 menos 0,337, o sea, el lado de abajo, es 0,098, le corresponde Y. ¿Cuánto vale Y? 0,098 por 2,5 entre 0,44 y les da 0,55. Por lo tanto, la concentración de la muestra problema es el menor valor, 2,5 más 0,55, 3. Lo mismo que está acá, ¿ya? 3. Entonces tiene que darles, ya sea con el menor valor o con el mayor valor, la respuesta debe ser la misma. Eso es usando la concentración, usando la gráfica, la concentración utilizando la curva de calibración, es decir, concentración versus absorbancia, chequean su recta, se cumple la ley de Lambert y Beer, y luego ubican la muestra problema desconocida con una flechita, jalan hacia la recta, bajan hacia abajo. Si les da en un lugar, digamos en 2,5, ya no tienen que hacer nada de esto. Pero si les da en un lugar que no coincida con ninguna de esas concentraciones, tienen que interpolar como les estoy indicando acá. ¿Alguna pregunta de eso? A ustedes van a dar estos valores, solamente les van a dar estos valores que están acá, o esta primera fila o esta segunda, nada más. Ustedes tienen que hallar, y la absorbancia también tienen que darles. Ustedes tienen que hallar la concentración. Ustedes tienen que hallarse con esa concentración que está acá, y con esta absorbancia hacen su curva de calibración que es acá, concentración versus absorbancia. Ahí van a ubicar la concentración de la muestra problema desconocida, la que le han mezclado todo, ¿se acuerdan? La muestra problema desconocida, y van a jalar hacia el centro de la recta, jalan el valor con una flechita, bajan hacia las abscisas, y ahí es la concentración de la muestra que quiero averiguar. Cuando no coincide, interpolan. ¿Pregunta hasta ahí? Todo bien, profesor. Muy bien. Está todo bien, profesora. La otra opción es usar el factor. ¿Sí? Sí, sí. La concentración. ¿Cuál? ¿Esa? No, es la resta de este valor que está acá de amarillo, 0,7. A este pedazo donde está tu muestra, la muestra está entre 0,33 y 0,77, ¿sí o no? A esa diferencia le corresponde esta diferencia amarilla. A esta diferencia amarilla le corresponde este pedazo en concentración. Es decir, tu muestra está entre 0,33 y 0,77 de absorbancia y entre 2,5 y 5 de concentración. En la mitad está. ¿Cuánto es esa mitad? Es 3. Pero ¿cómo sé? Tengo que interpolar. ¿Cómo se interpola? Primero restamos 0,77, que es el máximo valor entre lo que está tu muestra y el menor. Y esa diferencia es 0,441. Y también resto este pedazo amarillo. 5 menos 2,5 es 2,5. Y luego restamos desde mi muestra hasta el mayor valor, hasta 0,77 menos 0,435. Eso me da 0,343. Entonces nosotros ya tenemos 0,441 le corresponde 2,5 de concentración. A 0,343, que es la diferencia de 0,77 menos 0,43, ¿cuánto le corresponderá de concentración? Y le corresponde 1,94. Por lo tanto, eso te va a servir para restarle de 5, para saber 5 menos 1,94 te da 3.
También lo puedes hacer con este lado de abajo, no de arriba, sino de abajo. Por eso dice acá de la parte inferior. 0,441 es la resta de acá, ¿no es cierto? Le corresponde a 2,5, eso no cambia. Pero va a cambiar ahora porque vas a restar desde tu muestra 0,433 hasta la parte 0,33 es 0,098. A ese pedacito, ¿cuánto le corresponde de concentración? Le correspondería 0,55. Este valor lo sumas a 2,5, o sea, al menor también. Y debe coincidirte las respuestas en miligramos por decilitro. ¿Está bien? Siempre se pone la respuesta. ¿Está claro? Eso es usando la curva de calibración. Ahora miren, usando factor de calibración. Usando factor, pregunten con toda confianza. Hay una compañera que quiere preguntar. Miriam, creo. Compañera Miriam. Pregunten para no pasar. Pues. Pueden preguntar. Allá. El problema es que eso se llama, he dicho que hay que leer la muestra al lambda óptimo. Para que se cumpla esto, a mayor concentración, mayor absorbancia, para que se cumpla la que A es igual a absortividad molar por trayecto de celda por concentración, yo quiero que A sea directamente proporcional a C. A mayor concentración, mayor absorbancia para que me dé esta recta. ¿No? En esos casos, A chiquitita y B chiquitita no deben fastidiar, deben ser constantes. ¿Cuándo son constantes? Cuando A lo trabajamos referido a un estándar. Cuando se trabaja en lambda óptimo y cuando se trabaja en el solvente recomendado. Y cuando B no fastidia, se hace constante. Cuando en el tubo, en la celda que leo el blanco, leo la muestra, el error se anula. Solo en esas condiciones A es directamente proporcional a C y se cumple la ley del Lambert-Vivir. Entonces, ¿cómo nosotros hemos hecho ese día? Han hecho, en vez para sacar lambda óptimo, han hecho un simulacro de lambda óptimo. No han hecho la curva espectral que yo les puse acá. No han hecho que se hace, ¿se acuerdan que les puse que la curva espectral hacían todo el barrido de longitud de onda? ¿Dónde está la curva? Acá. No han hecho esto. Esto no se ha hecho. Solamente se ha hecho a 420, a 600, a 500 y a 600. Solo 3 valores. Entonces ustedes cuando ahora para su informe van a graficar los valores que les ha dado a 420, les ha dado menores que 1, 0,06, 0,07. Entonces la curva va a ser echada así. Esa curva espectral que estamos mirando acá, que me debe dar una recta, esta le va a estar echada así. Abajito, 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 abajito. No es una recta, es una pendiente. Con 600 igualito. Pero con 500 y poniendo 25 sí les va a dar esta recta. ¿Qué significa? Que ahí, a esa longitud de onda, A es directamente proporcional a C. Y eso se hace con la experiencia. Por eso todas las técnicas que yo les he enseñado y les he dicho acá, cómo van a hacer en bioquímica la absorbancia de la glucosa, ya viene con su... El kit ya viene con su longitud de onda, viene como un frasquito de inyección, donde dice la concentración de glucosa, 100 miligramos por decilitro, para ser leídos a tal longitud de onda. Entonces ya no se tiene que hacer la curva de calibración, sino lo que les voy a enseñar ahorita, que es factor de calibración. ¿Está bien? Profesor, una consulta. ¿Qué pasaría si la absorbancia se sale de la curva de calibración? Significa que tenían que haber hecho diluciones, porque es muy concentrado. Cuando pasa de 2, ya ese valor no sirve. Ya no o sea, recuerden que debe estar, se llama zona de interés analítico. De 0, en química de 0,5 a 1,5 y en bioquímica menos de 0,8. De 0,2 a 0,8, porque, o sea, en bioquímica esos son valores un poco más. En química hay más rango de la zona de interés analítico. De la absorbancia que va de 0 a 2 para los productos químicos uña de gato,
todos esos productos de plantas medicinales de 0,5 hasta 1,5. Pero para bioquímica no. Todos los parámetros bioquímicos, como pues, generalmente se hace con diluciones por eso, para que esté en el rango de interés analítico menor que 1. Entonces son las técnicas que recomiendan para tener linealidad, las técnicas. Ya viene con su lambda óptimo. Profesora, disculpe, ¿podría explicar también en el factor de corrección? Ya, eso le voy a explicar recién. Sí, pero quería saber sobre el tema del factor de dilución. Eso también como que... Ya, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, acá, la concentración de la muestra usando el factor de calibración, nosotros ya no vamos a hacer curva de calibración, sino vamos a hacer el método B, usando factor de calibración. ¿Qué cosa es el factor de calibración? El factor de calibración es igual a la concentración del estándar entre absorbancia del estándar. Entonces, yo tengo, imagínense que los señores del laboratorio clínico en los hospitales hacen 100 muestras a la vez. ¿Cuántos valores de absorbancia van a tener? 100. Entonces, ellos no van a estar llevando a la recta, no van a venir. El señor 1 va a hacer esto, el señor 4 va a hacer esto, y todo va a interpolar. No, ellos ya usan otro método, que es el más fácil. Ya viene ya el estándar, viene el estándar, ya viene un frasquito chiquitito, así como una inyección. Ahí viene la concentración 10 de permanganato, 10 miligramos por decilitro para ser leído a 525 nanómetros. Ya no se hace curva espectral, ya no se hace curva de calibración, sino simplemente se prende la máquina, se coloca a la celda el estándar y se lee su absorbancia. La concentración es conocida y la absorbancia me da el equipo, ya tienen el factor de calibración. ¿Está claro eso? Ese factor de calibración lo tienen que multiplicar por la absorbancia de la muestra problema desconocida. Y si es que han hecho dilución, por factor de dilución. ¿Qué significa factor de dilución? Digamos que era muy concentrado. Entonces, ¿qué han hecho? 1 mililitro de muestra han puesto en un tubo y le han echado 9 mililitros de agua. 9 mililitros de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su factor de dilución? 1 entre 10. 9 de agua, 9 de H2O. Entonces, el factor de dilución es la parte entre el total. Entonces, el factor de dilución es 1 entre 10. Ustedes este valor lo multiplican 10 veces por 10. Siempre por el denominador. Eso van a aprender en bioquímica, no se hagan mayores problemas. Entonces, cuando se hace factor de dilución, lo hemos hecho nosotros. De frente, ustedes han hecho hasta acá nada más. Este FD no lo han tocado. ¿No? Tampoco hemos tocado cuando cuando yo les pongo acá les he puesto estos, miren acá, 10 microlitros de estándar. 1 mililitro en total hace 1,001 mililitros. 10 microlitros, 0,01 mililitros. Pero si acá fuera 10 microlitros y si acá fuera 20, ya no se usa esta fórmula. Se utiliza otra fórmula que es un poquito diferente. ¿No? Ya lo van a aprender en bioquímica, ya no van a usar esta forma, sino ya van a hacer la concentración de la muestra problema va a ser igual a la masa de estándar, va a ser igual, miren, a la masa del estándar, por absorbancia de la muestra problema, entre absorbancia del estándar, por 100, entre volumen real, por volumen total de la muestra, volumen total de la muestra problema, entre volumen total del estándar. ¿Ve? Diferente, es ya más grande, lo van a aprender en bioquímica, por eso no lo hemos puesto. ¿Cuándo se cumple esta fórmula grande? Cuando la concentración que estamos viendo, es decir, acá estamos, cuando este valor, este total, no es 1,001, sino puede ser 1,002 acá y 1,001 de estándar. Entonces, acá es más, ¿sí o no? Uno más que el otro. Entonces, cuando es uno más que el otro, se usa la forma larga. Cuando son iguales,
se utiliza la forma cortita, que es la que han aprendido ustedes ese día en la práctica. ¿Está claro eso? Por eso no les he tocado esta parte. Entonces, vamos a usar solamente esta fórmula chiquitita de acá, esta de ahí. La concentración del estándar entre absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema desconocida y por factor de dilución si es que se hace. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado, para que se acuerden del factor de calibración, ustedes han sacado de cada tubo concentración versus absorbancia, concentración versus absorbancia, concentración versus absorbancia, han sacado estos valores y luego han sacado un promedio. Y luego ese promedio, miren, el promedio es 6,99. Ese promedio lo hemos puesto acá. 6,99 por 0,435, que era nuestra muestra desconocida, ¿sí? Y me debe dar un valor cercano. Cuando es la dilución, no sé si es dilución, le pueden poner 1. No he hecho dilución a 1, no varía nada. Entonces, miren, 3 era con la gráfica, 2,91 me ha salido con factor de calibración este promedio. O como les he enseñado ese día yo a los chicos, les he dicho, el tubo número 5 no echaron nada de agua. Entonces, ¿qué han dividido ellos? Han dividido la concentración del permanganato 10 miligramos entre el valor que me dio la absorbancia del tubo que no tenía nada de agua, el que tenía 0 agua. Es decir, 1,497. ¿Ven? Entonces, ¿qué han dividido? La concentración del estándar es conocida, 10 miligramos. La absorbancia del estándar, 1,497. Entonces, yo les he hecho hacer de la forma 3. 10 entre 1,497 por la muestra desconocida me da igual, 2,91, que es muy cercano a 3. Entonces, tienen todas las formas. El grupo 2 ha hecho ese día con 0, 5, 1, 1, 5 y 2. También tiene los valores de absorbancia, tiene los valores de concentración. Podemos sacar la media para que se acuerden cómo se saca factor de calibración. Y podemos hacer la concentración según gráfico y usando la fórmula de factor de calibración. Entonces, acá tenemos la recta. Ubicamos nuestra muestra problema desconocida, que en este caso era 0,6802. Entonces, 0,6802 está, miren acá, se ha movido esto. 0,6802 se supone que está acá. Más abajo, ¿sí o no? Se ha movido más o menos ahí. Entonces, ahí está, el valor de la muestra desconocida, 0,6802, está entre estos dos valores, entre 0,6 y 0,8. Entonces, miren, está acá 0,820, 0,6802, que es mi muestra problema desconocida, está entre 0,57 y 0,82. ¿Por qué no se ve acá? Porque el papel, el Excel me da con valores enteros, no me da con estos valores que estoy trabajando acá. Estos son los que tenemos de acuerdo a la absorbancia que nos ha dado. 2,88, 5,76, 0,82. Entonces, miren, 0,68 está entre estos dos, así. Entre esos dos está la 0,68. ¿Y entre qué concentraciones? Entre 2 y 3. ¿eh? Entonces, ustedes eso van a fijarse bien lo que es, en qué se llama en el examen, ¿no? Para hacer, tienen las 3 formas que les estoy enseñando, con curva de calibración, con factor de calibración. Tienen la opción de sacar el promedio de factor de calibración o simplemente dividir concentración del estándar entre absorbancia del que tenía 0 de agua por la muestra problema que les da lo mismo. Tiene que darle lo mismo, sino con décimas de diferencia, pero similar los resultados. Tienen las 3 formas que les voy a enseñar nuevamente. Hallamos la muestra problema desconocida, como no nos dio junto, interpolamos. 0,820 menos 0,500 me da 0,244. A este valor estaba entre 3 y 2. 3 menos 2, 1. Entonces, nuestra muestra problema es 0,6824 menos 0,820 me da 0,14. 0,244 es a 1, 0,14, X, y X es igual a 0,57.
Por lo tanto, la concentración de la muestra es igual al mayor valor 3 menos 0,57, que es 2,42. Muy bien, también pueden hacerlo de la otra manera. 0,244 es a 1 de concentración. La parte inferior, ¿sí? 0,68 menos 0,576 es 0,104 Y. Y Y es 0,42. La concentración de la muestra problema es 2 más 0,42, 2,42, igualitos. Acá miren, 2,427, 2,427 de cualquier forma. Con factor de calibración, 10 entre absorbancia del estándar por absorbancia de la muestra desconocida por factor de dilución. Estamos poniendo primero el promedio. El promedio de la tablita es 3,5237. Entonces ustedes ponen 3,52 por 0,68 por 1, 2,39, o sea, 2,42, cercana porque hay cosas que los decimales y todo lo que estamos dejando. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la práctica. Quiero preguntas, y si no hay preguntas, para pasar a los ejercicios del cuestionario que les va a venir en el examen, que probablemente les venga, no sé si va a venir. Claro, entonces, ¿el factor de dilución lo voy a asumir siempre como 1 o cómo tendría que ser la pregunta para tomarlo en cuenta? Si les dan factor de dilución y les dicen al décimo, lo multiplican por 10. Si dicen, hay tomado 1 mililitro y llevaba 100, lo multiplican por 100. El denominador siempre. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿ya alguna pregunta de esto, de espectro? Sí o sí va a venir eso al examen, así que quiero que esté claro para que no tengan problemas. ¿Tienen alguna pregunta con ubicar la muestra acá, como lo he hecho acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se ubica la muestra? Ustedes colocan la concentración en el eje de las X, abscisas, y en la Y, la absorbancia. Luego, su valor lo ubican entre lo que corresponde entre este pedazo y este pedazo, pues, ¿no? Como ustedes han hecho con puntitos, a 0,63, 0,88. A 1,20, sino que yo lo he corrido para que puedan mirarse bien cómo viene el valor. O sea, no lo he bajado un espacio, por eso está un poco desigualado. Entonces ustedes le hacen corresponder a 0,63, 0,88, a 1,25, 1,17, a 2,5, 0,37, y así van ubicando sus valores y ahí ubican su muestra problema. Una vez que unen los puntitos, va a ver la recta, lo unen la recta, ahí colocan su muestra entre los valores que le corresponde, jalan hacia el centro con una flechita, bajan hacia abajo y esa es la concentración que el médico verá si tiene diabetes o no, tiene mucha concentración de glucosa, y entonces eso es lo que van a dar la respuesta de su muestra. Si no cae en un valor en abscisas, tienen que interpolar. Ya les he enseñado, a este pedazo le corresponde este pedazo. No, desde su muestra hasta el mayor valor, X. Y luego eso le restan a 5. Y si le hacen con el pedazo inferior, ¿sí? A este pedazo le corresponde 2,5, pero a la diferencia de su muestra al menor valor le corresponde Y. Y Y es 0,55. Cuando suman el menor valor más 0,55 les da el mismo valor, 3. ¿Eso está claro? Sí, profesor. Sí, profesora. Entonces, ese X sería, por así decirlo, la resta entre bueno, en este caso la concentración y la que queremos hallar, ¿no? Claro, o sea, si hacen el pedazo de arriba, desde su muestra hasta arriba restan del mayor valor de en abscisas, le restan. Y si restan el pedazo de abajito, le suman. ¿Ven? Al final es lo mismo, el mismo valor, la misma respuesta. Profesora, Pregunten. por ejemplo, para la gráfica, en la absorbancia, ¿se toma la absorbancia estándar o...? La absorbancia que les dé el equipo, lo que la lectura que les den, esta absorbancia que nos dé el equipo, lo que ustedes han leído. Ok, profesora, gracias. Eso nos da el equipo, todo esto nos da el equipo, lo que la lectura que ustedes han hecho. Esta concentración sí la sacan ustedes, porque saben la concentración y saben la absorbancia. ¿Y cómo se saca esa concentración? Con la ley de diluciones que les he enseñado.
¿Dónde se ha puesto volumen 1, concentración 1 con esa ley? ¿Está bien? ¿Cómo hemos sacado 0, por ejemplo, cómo hemos sacado 0,63? Porque como la concentración es 10 para el tubo número 1, tubo 1, C1 por, B1 por C1, B1 por C1 es igual a B2 por C2, ¿sí o no? Entonces yo digo, para el tubo número 1, ¿cuánto tengo de permanganato de potasio? Tienen 0.63 mililitros. ¿Qué concentración? Por 10 miligramos por decilitro, la concentración del estándar, 10 miligramos por decilitro. ¿Para qué volumen total? Para 10 mililitros. ¿De qué concentración será? C2. Entonces despejan C2. Entonces C2 ¿a qué es igual? A 0,63 por 10 entre 10, 0,63. El otro igualito, como 10 siempre se van a ir. ¿Sí? 1,25, el otro 2,5, el otro 5 y el otro 10. ¿Está claro eso? Entonces, ustedes hallan la concentración con la ley de diluciones y con el volumen que les den. Y el estándar, pues obvio. Siempre les van a dar este. Este estándar les van a dar. Estos valores les van a dar. Y ese volumen final también seguro les vamos a dar. Pero suman, todos tienen que ser igual, ¿no? Si dicen entre 5, todos en el total 5, 5, 5, 5. Digo 10, 10, 10, 10, 10. Y hayan la concentración de cada tubo con esta fórmula. El siguiente tubo, 1,25 por 10 entre 10. El otro, 2,5 por 10 entre 10. Y por eso sale esas concentraciones. Y con la concentración de cada tubo sacan el factor de calibración. Y el promedio también les va a servir ese promedio para multiplicar por la muestra problema desconocida. ¿Sí? El promedio por la muestra problema desconocida les da 3. O también lo que les estoy indicando, la concentración del estándar que me dan 10 entre la absorbancia del tubo que no tiene nada de agua, que es la absorbancia del estándar, ¿sí? Que es 1,497 en este caso, o la absorbancia de la muestra problema desconocida y también les da 3. O sea, todos les da aproximado. 3, 3, 3. ¿Alguna pregunta? Profesora, disculpe, 2 preguntas de mis compañeros. Dígame. Si la absorbancia de la muestra problema está por encima de los valores de absorbancia de la curva de calibración. No vale, tenían que haber hecho una dilución. Ya. ¿Cómo se hallaría la concentración de la muestra? Es que no pueden hallar la concentración si está encima de 2, ya, eso no vale, esa muestra Y también desconocida. me pregunto de dónde sale el 0,441. Es la resta de este valor, o sea, cuando yo no es que mi muestra desconocida está entre el valor de acá, entre 0,33 y 0,77, ¿sí o no? Ahí está 0,43. ¿Está bien? Esa es la desconocida que me dé el equipo. Gracias, doctora. Ya, entonces yo a este pedazo, esa es la diferencia de absorbancia, le corresponde esta diferencia amarilla de concentración. Desde la muestra 4,35 hasta 0,77, que es el mayor valor, ¿cuánto le corresponderá? X, y X es 1,94. La concentración de la muestra es 5 menos 1,94. La otra opción es hacer de la parte inferior. Eso no varía porque es todo esa división. Entonces 0,441 es a 2,5, eso no varía. Pero varía la resta porque ahora estoy usando el valor inferior con el 0,435, que es 0,098. Entonces, ¿cuánto le corresponde a Y? Al multiplicar esto por esto entre esto, le corresponde 0,55. Por lo tanto, la concentración de la muestra problema será el menor valor, 2,5 más 0,5, 3. ¿Está claro eso? Profesora, disculpe, yo tengo una duda de uno de mis compañeros. ¿Cuál es? Preguntan si las unidades siempre son en miligramos por decilitro. La que les den, puede ser miligramo, puede ser mol por litro, la que les dé el ejercicio, esa es la concentración. Puede ser miligramo por mililitro, puede ser microgramo,
Puede ser mol, la que les den, esa va a ser la concentración del estándar, porque es la concentración conocida. Profesora, mi compañero aquí pregunta, ¿en qué caso se debe usar el factor de disolución? De calibración. Claro, de calibración. Es la opción, es el otro método. Este es un método A. El otro método es el método B. Tienen que saber usar los dos métodos. Digamos que el método A es el método químico y el método B es el método bioquímico. Porque en bioquímica solo usan B, casi nunca usan A, solamente la primera práctica, creo. Siempre utilizan factor de calibración porque todos los reactivos, los kits ya vienen con su frasquito de estándar chiquitito. ¿Está claro eso? Gracias, profesora. ¿Alguna pregunta más para pasar a otra cosa? ¿Dijo sangrecita con su frasquito de gis? Ay, no, en bioquímica, este estándar que quiero que estoy puesto de turquesa, ya viene en un frasco chiquitito, pequeño, que ya viene donde dice, viene en un frasquito donde dice concentración del estándar y debe ser leído al lambda óptimo. Ya vienen los dos datos en el frasquito. Ah, ya entiendo. Ahí no tenemos que hacer como nosotros acá que preparamos en el tubo, pues del permanganato, no. Ya vendría ya. El de estándar vendría permanganato de potasio 10 miligramos por decilitro para ser leído a 525. Así ya viene en bioquímica. Gracias, profesora. ¿Algo más, niños? A ver, para pasar a otra cosa. Me hace una pregunta. ¿Podría explicar un poco acerca sobre el factor de predilución? De calibración, sí, claro. El factor de calibración es un valor que resulta de lo que estoy poniendo en grande, que lo voy a colocar de verde, ¿sí? Y le voy a colocar más grande con 20. Ahí. Lo voy a colocar con letra 20. Así, esa es la fórmula, ¿no? Para hallar el factor de calibración. Concentración del estándar sobre absorbancia del estándar. Ese valor se llama factor de calibración. Esto es conocido y el equipo te da su absorbancia. Entonces ya tienes para hacer un número y ese número se multiplica por los 100 valores de los resultados de la glucosa de los pacientes en el hospital. Ya no tienes que hacer en bioquímica en el hospital, ya no hacen curva. Ya no tienen que buscar con una flechita, jalar hacia acá y hacia acá y ver si cayó o no cayó en un número. Si no tienen que interpolar, ¿sí o no? Imagínense cómo era antes, cuando no tenían, no todavía esos métodos, cómo hacían estas gráficas. Es que si fuera una sola muestra, fácil, ¿sí o no? Pero cuando hacen 100 muestras cada mañana, imagínense si van a usar esto. Entonces ellos utilizan el método B, porque ya conocen la concentración del estándar, y ya el equipo les da la absorbancia, entonces ya tienen ese número. Ese número van a multiplicar por las 100 absorbancias, porque la señorita A tiene una absorbancia de 0,435, la señorita B tiene 0,5, el señor C tiene 0,8, entonces todas las absorbancias multiplican por 0,69, 0,69, por 6,99, por el factor de calibración. ¿Está claro eso? Sí, profesora. Una consulta ahí que me pregunta una compañera en el caso del factor de dilución, que bueno, tal vez no lo hemos profundizado más, pero por temas de tal vez aprender un poco, ¿por qué a veces valdría 1 y en qué caso se da? Cuando no has hecho ninguna dilución vale 1. Pero cuando has hecho la dilución, como en este caso, 1 mililitro de muestra y 9 de agua, ¿no? Digamos que voy a borrar esto para que les va a confundir. Ya esto van a aprenderlo después. ¿Lo borro o lo dejo? Está bien, creo. Profesora, tal vez otro titulito nomás, pero Ya. Entonces vamos a ponerle acá abajo dilución, ¿ya? A esto, cortar. Y le vamos a poner dilución. Cuando ya ustedes si han hecho una dilución, así. Dilución. Cuando la muestra era muy concentrada, como me dicen, ya daba más de 2, se hace una dilución. 9 mililitros
1 mililitro de muestra y le echan 9 de agua. Entonces es lo mismo que decir 1 entre 10. ¿Cuánto valdría su factor de dilución? Entonces, factor de dilución es igual a 10, al denominador siempre. Pero si no han hecho dilución y quieren usar el factor de dilución, es como decir 1, no varía el resultado. Ya, muchas gracias, profesora. Ya, si hicieran dilución, sí hay dilución, pero en este caso, si no hay dilución, por ejemplo, a los señores que les daba mucha muestra, podrían haberle diluido, ¿sí o no? No sé si lo han diluido, ni por qué les daba mucha muestra, porque se supone que ustedes a mano han hecho esa concentración desconocida. Por ejemplo, en mis mesas, en mis grupos, han mezclado un poquito del tubo 1, un poquito del tubo 2, un poquito del tubo 3, un poquito de todos los tubos, un poquito, entonces ya tenían la muestra desconocida. Preguntas. Allá, el problema es que cuando se trabaja este método espectrofotométrico, se trabaja siempre referido a un estándar. Si no, no se cumpliría la ley del Lambert-Vivir, pues no les digo que A chiquitita tiene que estar referido a un estándar. Tiene que leerse al lambda óptimo, ¿no? Y tiene que tener un blanco. Todas las técnicas van a tener 3 tubos. Ustedes en bioquímica van a ir cada semana y van a marcar blanco, estándar y muestra. ¿Quieren hacer glucosa? Muy bien, ya les van a dar su concentración del estándar, que es 100 miligramos por decilitro, que lo copian de ahí del frasco de estándar. Ya les dan que se lea a 500 nanómetros. A 505 miren, acá abajito está, ¿ven? Ven acá abajito, a 505 nanómetros, ustedes le echan la cantidad que dice la técnica, solo 10 microlitros de estándar, 1 mililitro de reactivo de color, de muestra, 10 microlitros de estándar, 1 mililitro de color, y luego lo llevan a leer al equipo. Y les va a dar un valor de absorbancia del estándar y la absorbancia de la muestra. O sea, siempre debe estar referido a un estándar. ¿Quieren trabajar urea? Tienen que tener su estándar de urea. ¿Quieren trabajar glucosa? Su estándar de glucosa. ¿Quieren tener proteínas? ¿Ven? Blanco, estándar y muestra. ¿Sí? Ahora han usado agua destilada y Biuret para proteínas, pero agua destilada, otro reactivo para albúmina, que es miren, tetrabromo, cresol, sulfoftaleína. Un pH 3, eso viene ya el reactivo preparado, le echan 3 mililitros, miren, a cada tubo. Entonces, leen y ahora van a tener blanco, estándar y muestra sus absorbancias y aplican la fórmula que está acá de negrito, donde estoy haciendo 5 gramos por decilitro, ya viene, ¿han visto de amarillito? 5 gramos, ya viene la concentración. Acá no es 5, ¿cuánto es? 3. Eso ya viene para cada determinación. Me frustra porque Cloud miro. ¿Preguntas? Ya han visto que acá se lee a 540 para proteínas totales, pero a 625 para albúmina, diferente. Toda la técnica tiene leer 625, usar tal concentración y leerse a tal valor. Entonces, esos datos son conocidos en la técnica. Muy bien, ¿alguna pregunta más de esto para pasar? Profesora, disculpe, en caso haya una muestra donde haya concentración 0, pero si hay absorbancia, ¿es como el blanco? Concentración 0. Ajá, y haya absorbancia, de todas formas, es como el blanco. No, el problema es que si el equipo ya lo descuenta, ya no hay blanco, pues 0 te da de absorbancia. El equipo ya lo ha descontado. Porque aunque sea el agua, absorbe un poquito. Aunque sea 0,01, pero absorbe.
Nosotros no hemos usado reactivo de color, hemos usado permanganato de potasio porque ya es morado más agua nada más. ¿Cuál era nuestro blanco? Agua. Entonces, el equipo, lo primero que ha leído la chica es el agua. El equipo ya le pone, no, el equipo lo descuenta. Por eso es que los valores ya de frente los han leído solo de permanganato. Porque si ustedes dicen, el agua es 0,02 y luego agua más permanganato del tubo 1, entonces tienen que descontar 1 menos 0,02. Eso le podemos enseñar ahorita. ¿Está claro hasta ahí? Pregunten. ¿No hay preguntas? Todo claro, profesora. Muy bien, me alegro mucho. Entonces le voy a enseñar a resolver 2 ejercicios que van a permitir que ustedes manejen perfectamente lo que es espectrofotometría. Miren, les había dicho que tenemos 2 formas de expresar A chiquitita. Esta no es A grande. Esta es A pequeñita. A absortividad específica y absortividad molar. No es A mayúscula, es la A minúscula. Me dicen lo siguiente. Una vitamina presenta a esta longitud de onda, se hacen 5 diluciones, ¿no? Se leen con metanol en una cubeta de 1 centímetro y me da estas absorbancias. El tubo 1, miren, tiene la concentración de 0,1 miligramos por mililitro, el tubo 2, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5, tengo las absorbancias y me dicen hallar la absortividad específica y hallar la absortividad molar. Entonces, miren, absortividad específica, las unidades deben ser en gramos por ciento y absortividad molar tienen que ser en mol por litro. Entonces, nosotros vamos a hacer primero, si yo quiero hallar absortividad específica, estos miligramos por mililitro debo pasarlo a gramos por ciento. Entonces, ¿cómo se hace? Acuérdense que 1 gramo tiene 1000 miligramos, 0,1 miligramo tiene tantos gramos. Entonces tengo yo acá ya los valores de la conversión. Ya tengo 0,01 gramo para el número 1, 0,01 gramo para el número 1, por lo tanto 0,02 para el número 2 y así sucesivamente. Ya tengo la concentración en gramos por ciento. Este valor lo dividen 0,1 entre 1000 por 100, ese es gramos por ciento. Vamos a calcular absortividad específica. Acuérdense ustedes que es la ley de Lambert y Beer. Siempre tienen que trabajar con esa ley. A es igual a A chiquitita, esta no es A chiquita, o epsilon, por B chiquitita, por C. A por B por C. Muy bien. Ese es. Si yo quiero despejar A chiquitita, va a ser absorbancia, que le he pintado de amarillo, entre trayecto de celda por la concentración. Me dan la absorbancia, que es 0,105. Me dan trayecto de celda, que es 1 centímetro, y la concentración, que es 0,01. Entonces, ¿cuánto es esa A chiquitita? 10,5. ¿Cuánto sería el tubo número 2? A ver, ayúdenme el tubo número 2. ¿Cómo sería el tubo número 2? ¿Cuánto pongo de absorbancia? .207, acá vamos a poner 0.207 es igual a absortividad chiquita que estoy buscando, absortividad chiquita por 1 centímetro. 1 centímetro. por 1 centímetro, por 1 centímetro, por 0,02. Muy bien. Por 0,02. Ya está muy bien. O entre 0.02. Por o entre, ¿cómo es? Miren acá cómo está. A entre B por C. Entonces, en vez de 105 ponen 207. En vez de 0,01 ponen 0,02. Y les va a dar, ¿qué cuánto les da? Les va a dar
10,35. El tubo número 3, esto entre 0,03. 10,26. 10,26. El otro tubo, 10,5. y el otro, 10,58. 10,58. Ya, y el promedio, ya vamos a poner 10,5, ¿ya? La media 10,5. Miren, les voy a indicar porque ya tengo la absortividad específica de todo de esta columna. Ahora quiero saber la absortividad molar, pero para tener mol por litro necesito el peso molecular del metilsulfato. Entonces necesito, dice, si el peso molecular es 4,51, calcular la absortividad molar. Entonces primero tengo que ver, ¿no? Acuérdense que la molaridad es igual a número de moles por litro de solución. Entonces, la molaridad es igual a peso de soluto sobre peso molecular, todo sobre litro de solución. Entonces, yo digo, 0,1 miligramo. ¿Cuántos gramos son? Porque voy a dividir gramos sobre peso molecular para que me dé la concentración, ¿sí o no? Gramos sobre peso molecular por litro. Acuérdense que está 1 miligramo, 0,1 miligramo en 1 mililitro. Esto tengo que llevar a gramos por litro. ¿Cuántos gramos? 0,1 gramo, ¿sí? En 1 litro. Entonces, entre el peso molecular me da esta concentración que es 2,21 por 10 a la menos 4 mol por litro. Ya tengo la concentración. Igualito como hemos hecho anteriormente. A 0,105 que sacan, que es la misma 0,105, va a ser igual, ¿sí? A A por 1, pero la concentración que tengo acá. Ya tengo la concentración de verde. Ya tengo trayecto de celda. Y ya tengo absorbancia. Entonces ya puedo calcular A chiquita. Y me da 4,75. ¿Cuánto me da el tubo número 2? ¿Cuánto me da el tubo número 2? Acuérdense que esto 0,207 es. ¿Cuánto? Es igual a A que no conozco por 1 centímetro y por 2,21 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es eso? Así varía, seguro. Porque tiene que ser 400 también. Porque si me da la primera 4,75, la otra también tiene que ser igual. A ver, por favor, repitan el valor. Profesora, ¿la concentración no sería con 0,2 gramos? No, claro que tiene que variar también para cada tubo. Ahora este 0,2 tengo que pasarlo así como hemos hecho acá, en mol por litro. 0,2 entre 4,51. Sí, el doble ya. Tiene que dar más o menos en estos valores, en este rango. ¿Cuánto es? Así como han hecho el 10, así dando, pues. 468.33. Y ya está, muy bien. Y así van haciendo todos, 468 o 469 le ponemos para que sea entero, ¿ya? Y así van haciendo toda la columna. Pero recuerden que cuando es la unidad de absortividad molar o de coeficiente de extinción molar o absorbencia molar, tiene que ser mol por litro. Y si es específica, en gramos por ciento. ¿Está claro eso?
Sí, profesora. Esas son las unidades de A chiquitita o de épsilon. Me dicen acá otro dato. Si la cubeta es ahora 2 centímetros, la absorbancia es 0,94. Calcular la pureza de la muestra si el peso inicial es 500 miligramos. O sea, miren, me dan C. Me dicen, si la cubeta ahora se cambia, es 2 centímetros, ya no es 1. La absorbancia es 0,94. Calcular la pureza de la muestra si se parte de 0,5 gramos. Entonces, 500 miligramos debo pasarlo a gramos por ciento, ¿sí o no? Porque acuérdense que les dije que para pureza de la muestra, ¿qué valor se usaba? Absortividad específica. Por eso les he hecho sacar el promedio. Ese promedio va a ser el valor para que ustedes saquen la pureza. Porque miren, estamos diciendo si la cubeta, si la absorbancia es 0,9, en A le ponen 0,94. A chiquitita, B va a ser 2. Y cuando ustedes convierten esto entre 1000 por 100, ¿no? El resultado va a ser 50 gramos por ciento. Por lo tanto, A chiquitita va a ser 9,46 de acá. Esto entre 2 por 50. Le va a dar 9,46. Esa respuesta es absortividad específica. Van a dividir entre el promedio de este valor, entre 10,5 y lo multiplican por 100. 9,46 entre 10,5 por 100, ahí tienen la pureza de la muestra. ¿Está claro eso? Siempre que les pidan pureza, tienen que considerar la absortividad específica en ese valor, porque eso generalmente vienen los problemas. ¿Alguna pregunta de esa parte? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio que igual con la ley de Lambert, pero también puede venir los valores de esta manera. Miren, la transferrina es una proteína transportadora de hierro. Tiene un peso molecular de 81.000. Es una proteína que coordina 2 hierros. Y la desferrioxamina es un agente quelante que coordina un hierro nada más. Su peso molecular de la desferrioxamina es 650. Coordina un solo hierro. Se elimina por los riñones, se analizan por el método espectrofotométrico y se tienen estos datos, ¿no? Tienen a esta longitud de onda, ¿sí? Esto para transferrina y esto para desferrioxamina. Entonces me dicen, una sola transferrina a esta longitud de onda que está de rojo, 470, en una celda de 2 centímetros de espesor, presenta una absorbancia de 0,6824. Calcular el porcentaje de transferrina en miligramos por mililitro y el porcentaje de hierro en microgramos por mililitro. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Lambert y Beer, que está de amarillo. ¿Sí? Vamos a despejar el C, porque tengo absorbancia. Tengo absortividad, la A chiquitita también la tengo, y el trayecto de celda también tenemos 2 centímetros, me falta C. Despejamos C, que es igual a A entre A por B. ¿Cuánto vale A? 0,624. ¿Cuánto vale A chiquitita? A esta longitud de onda, este valor rojito, 41,70. ¿Cuánto vale el trayecto de celda? 2 centímetros. ¿Cuánto es ese valor? 7,48 por 10 a la menos 5 mol por litro. Una mol pesa 81.000, el peso molecular, por lo tanto voy a tener, ¿sí?, gramos por litro y debo pasarlo a miligramos por mililitro. ¿Está bien eso? Mol se van, voy a tener gramos por litro, lo paso a miligramos por mililitro. Gramos por litro es lo mismo que decir miligramos por mililitro. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué lo multiplico por 2? Porque me dicen que una transferrina sí va a coordinar 2 hierros, por eso multiplicamos esta concentración por 2. ¿Y por qué lo multiplico por 56? Porque una mol de hierro pesa 56 gramos.
Entonces me va a dar en gramos por mililitro. 1 gramo tiene 1000 microgramos, lo pasan a microgramos por mililitro. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Muy bien. También me puede venir los datos de esa manera. También podemos sacarle, cortar un poco la mitad para que no hagamos mucho cálculo para usar esos valores. Ahí lo dejamos. Y miren acá he puesto a propósito de este problema, que es cómo se analiza, cómo se trata las muestras. Por ejemplo, en 437 miligramos de una proteína de hígado, por ejemplo, primero hay que hacer una digestión para que se convierta en amoníaco, en nitrógeno. Luego ese tratamiento, ¿sí? 100 mililitros, 10 mililitros, lo colocamos en una fiola de 50 mililitros, le echamos fenol, le echamos lejía y hacemos la dilución y se lee. Pero necesito un estándar, por lo tanto, a la vez se prepara como referencia el estándar de cloruro de amonio. 1 por 10 a la menos 2 gramos de cloruro de amonio en 1 litro de agua. De esa solución se diluyen igual 10 mililitros y se coloca en la fiola de 50, se echa fenol, hipoclorito y se lee. ¿De qué vamos a tener? Vamos a tener estas respuestas. El blanco tiene una absorbancia de 0,140. El estándar 308 y la muestra 582. ¿Pero qué debo hacer? Debo restar. ¿Por qué debo restar? Porque necesito descontar lo que absorbe el blanco. ¿Qué es el blanco? El tubo que tiene todos los reactivos de color menos muestra, acuérdense bien. Entonces ya tengo la lectura del estándar 0,168 y de la muestra 0,442. Calcular la absortividad molar del producto, absortividad molar me dicen, y el porcentaje de nitrógeno. Entonces me acuerdo de la ley de Lambert, A es igual a A por B por C, y digo, ¿qué datos necesito? Si tengo absorbancia, ¿sí? Tengo trayecto de celdas, si no me dan, digo que es 1, acuérdense, y necesito la concentración. Pero primero necesito la concentración del estándar. Entonces, ¿quién es mi estándar? El cloruro de amonio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero saco la concentración. El peso molecular de NH4Cl, 14 más 35 más 4 es 53,5 gramos. Entonces, la concentración gramos, 1 por 10 a la menos 2 gramos entre 53 y lo multiplico por 0,2 porque 10 mililitros lo he llevado a una fiola de 50. 10 a una fiola de 50, 10 entre 50 es 0,2, ya tengo la molaridad, es decir, ya tengo la concentración. Entonces, tengo absorbancia del estándar, 0,168. Tengo trayecto de celda, 1 centímetro, y tengo concentración, puedo sacar A chiquitita. ¿Cuánto vale? 4,4 por 10 al cubo. Esa es A chiquitita. ¿Está bien? Ahora me dicen, calcular la absortividad molar del producto, ya sé, ¿cuál es la concentración ahora de la muestra? Necesito sacar eso. Tengo dos formas. Acuérdense ustedes que la concentración de la muestra es igual a factor de calibración, factor de corrección por absorbancia, ¿sí o no? Por factor de dilución, si quieren le pongo acá, FD, también le ponemos para que se acuerden. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Tengo concentración del estándar? Sí tengo, es esta que está acá. 3,73, tengo concentración del estándar. Tengo absorbancia del estándar, es esta que está acá, 0,168. Ya tengo concentración y tengo absorbancia del estándar. Divido, ¿sí? Ya tengo, con esos dos datos ya tengo factor de calibración. 0,442 es la absorbancia de la muestra que está de amarillo. 0,442, ya tengo esos tres datos, factor de calibración y absorbancia de la muestra y factor de dilución 1. Tengo la molaridad. La otra opción es la que me dan a un costadito. La absorbancia de la muestra en referencia al estándar es igual a la concentración de la muestra entre la concentración del estándar. Igual me tiene que dar. ¿Cuánto es la muestra? 0,442. ¿Cuál es el estándar? 0,168. ¿Cuál es la concentración del estándar? 3,78, 3,73 por 10 a la menos 5. Y van a querer sacar concentración de la muestra. Esto por esto entre esto les da idéntico. De cualquiera de las formas, más fácil es usar factor de calibración.
¿no? Y ya tienen ese valor. Ya tengo la concentración de la muestra, pero me dicen calcular el porcentaje de nitrógeno. Entonces, acuérdense que una mol de nitrógeno es 28 gramos. Ya tengo la concentración que es mol por litro. Una mol de nitrógeno, 28 gramos. Entonces, mol con mol se van a ir y voy a tener solamente gramos de nitrógeno. ¿Está bien? Ahora, me piden la pureza. Muy bien, esos gramos de nitrógeno que me da la respuesta, como el peso molecular inicial era 437 miligramos, también lo paso a gramos, lo multiplico por 100 y tengo el porcentaje de muestra. ¿Está bien? Profesora, disculpe. Al operar eso de la molaridad por los gramos por mol, por el peso molar, quedaría gramos por litro. Entonces, creo que también se debería multiplicar. ¿En cuál? Abajo, después de, o sea, llegué hasta la concentración de la muestra que es 9.83 por 10 Ya, es mol por litro, este es mol por litro. Molar, mol por litro. Ya, después cuando se le multiplica por el peso molar, que es gramo por mol, quedaría gramo por litro. Entonces yo creo que también se debería multiplicar con el volumen del matraz al final, que era 0.05 litros, o sea, sí. No, es que eso es la alícuota que se ha hecho la muestra, el tratamiento de la muestra. En ambos casos, acá lo he remarcado porque se trata, así como hemos visto en el cuadrito de proteínas que les he enseñado acá, ¿no? Les he enseñado que el volumen, 10 microlitros de muestra, 10 microlitros del otro. En este caso se trata, así como se trata del estándar, también se trabaja la muestra. Esa es generalmente las técnicas. Rara es la muestra que tiene, por alguna razón, el doble de muestra. De repente, porque la técnica ha visto que no es lineal en esa concentración. Entonces ya utilizan ya masa de estándar, así como les he enseñado acá arriba, que no le he borrado esa fórmula. Y ahí se utiliza otra formulita, que no sé dónde le he dejado. Pero no les he explicado ningún ejercicio con esto. La próxima vez le haré uno. Entonces, en este caso, me dicen calcular la absortividad molar del producto. Entonces, me falta C, A y C, pasando la división. Hasta ahí está la concentración mol por litro. Luego, con esa concentración hay la absortividad, que es ese valor, ¿no? Y necesito la calculación de la muestra. Entonces, pueden utilizar saltos de calibración por la base de la problema, porque tengo los valores. Tengo el valor de la muestra, tengo el valor del estándar. Y tengo concentración del estándar. Entonces puedo hallar ya de esa forma, o también la recomienda el ejercicio, el problema es la igualdad. La base de la muestra del estándar es igual a la concentración de la muestra por concentración del estándar, de cualquiera de las formas del mismo resultado. Pero queremos hallar pureza, o sea, el porcentaje de muestra. Como me da el inicial, lo paso a gramos, otro de miligramos, y gramos por 100 me va a dar 60% de la pureza de la muestra. Abajo les he puesto el compañero que pidieron que les explique un poco de la mente. Acá en el link van a encontrar todas las formas de hallar la media, ya sea la mitad de la velocidad máxima. Entonces, cuando tengan tiempo, porque no creo que hagan el examen, ustedes vean que es muy interesante. Hay 3 o 4 métodos que les permiten hallar KM. Ya tienen unos métodos con ejercicios, que es lo que les he puesto. Hay algo de química que les he enseñado, no se ha pegado ahí. Ya eso es para que, bueno, tengan tiempo y también lo que falta. Eso les he preparado de texto, que son los ejercicios en el diccionario de fotometría. Entonces ahí no resuelvo, yo voy a pasar, no lo importante que sepan en esta parte que ya les he explicado, no sé si hay alguna duda antes de que vayamos, para que ustedes esta parte que les interese para el examen, para que no tengan ninguna dificultad a la hora del examen. Gracias. Ahora, con esto de la absortividad molecular, ¿cómo se hacía cuando te daban eso molecular? Se llama absortividad física, que es pasar a gramos por ciento. O sea, el valor que te dan acá
que sacan este valor. Justamente a propósito del ejercicio. Si las cámaras eran miligramos o mililitros, ¿sí o no? Para yo, para allá la actividad específica, la